Vamos a dar paso a la intervención de Rudy Bormann. Os lo presento. Rudy es director en su área local de Open Government Partnership, la OGP, a la que muchas de vuestras organizaciones pertenecen. Tiene 78 miembros nacionales, tiene un número muy importante de gobiernos locales y miles de participantes desde la sociedad civil. Uno de los valores claves de OGP es la co-creación de medidas y reformas de gobierno abierto. En sus páginas podemos encontrar alrededor de 4.000 reformas, 4.000 propuestas, y la OGP ahora mismo está representando a 2.000 millones de personas que trabajan por una gobernanza local, receptiva, inclusiva y responsable. Si hemos arrancado la sesión con María Pía hablando de gobernanza, luego hemos pasado a casos prácticos y hemos pasado a líneas de trabajo concretas también. Ahora lo que queríamos es que Rudy nos trasladara una visión más global. Y la pregunta que le hacíamos, Rudy, es ¿por qué innovación, por qué local y por qué ahora es el momento? Bienvenido, Rudy, cuando quieras. Gracias, José, y muchas gracias a Kaleidos por la invitación. La verdad que me quedé terminando de escuchar al ponente anterior y viendo el video con las propuestas, con las recomendaciones. Y súper interesante, la verdad, que de cada una yo podría detenerme acá y dedicarnos a conversar sobre cada una de esas iniciativas, porque me parece que bueno, están muy bien orientadas y en cada una hay un desafío particular que desde lo enunciativo suenan muy interesantes, no creo que sean muy novedosas, sin embargo le pegan a lo que son, creo que, desafíos estructurales que bueno, son los que hay que trabajar. Me parece que esas 8 propuestas condensan esa arquitectura de participación por la que tanto venimos trabajando y venimos intentando taclear de alguna manera y trabajar, y que la pandemia ha acelerado. Así que la verdad que súper útil la presentación. Yo voy a compartir una presentación, José, voy a tratar de hacer lo más breve posible, así podemos conversar también, pero para contarles un poco de qué manera estamos trabajando en OGP, bien conectado un poco a la pregunta que estás haciendo sobre el plano local, este momento particular y la enorme necesidad de coordinación, y la verdad que en un año en que parece increíble, justo el año en que nosotros lanzamos esta expansión local que es histórica, porque la Alianza venía trabajando desde 2016 en un proyecto piloto con gobiernos locales. Es una organización que se creó con gobiernos nacionales, cuando se lanzó, que eran 8 gobiernos hace 10 años, nacionales, hoy son 78, y en el 2016 empezó a trabajar el tema local, casi como un piloto, con 15 ayuntamientos, gobiernos subnacionales, en donde, bueno, el País Vasco y Madrid fueron 2 de los representantes de España. Y los buenos resultados de esos 4 años, no por sorpresa, porque obviamente está claro que el gobierno abierto en el plano local tiene una dimensión mucho más concreta, los servicios están directamente pegados al Estado, no solo el ejecutivo, sino también el legislativo, el judicial, el ecosistema local. Sin duda ahí hay una enorme riqueza, lo decían un poco en el video, en alguna de las menciones, y lo decía el ponente anterior. Así que me parece muy interesante. Terminé ayer soy jurado en un concurso que organiza el BID acá en Latinoamérica, en el premio Gobernarte, con iniciativas de gobiernos locales en materia de COVID. Y muy interesante porque, claro, ayer estaba mirando casi 36 iniciativas de las 100 y tanto, un récord de presentaciones. Muy interesante ver las innovaciones a nivel local que fueron apareciendo, y que creo que nos van a dar un montón de espacio para la discusión, un poco como lo estaban planteando en el marco de este seminario y de este encuentro. Voy a compartir pantalla y voy rápido a mi presentación, pero bueno, compartir con ustedes y contarles cómo estamos viendo este tema desde la Alianza. Por un lado, nosotros trabajamos en un conjunto de recomendaciones para el tema del coronavirus en el marco de una campaña que llamamos Respuesta Abierta, Recuperación Abierta, que cubre una enorme cantidad de líneas temáticas
relacionadas al gobierno abierto que hemos desarrollado con distintos socios temáticos para apoyar a los distintos miembros y a la comunidad en el ángulo de apertura hacia la respuesta al COVID, con un montón de situaciones que venimos siguiendo. Y por supuesto una enorme aceleración de iniciativas en el plano local particularmente súper interesantes. También en el plano nacional, pero lo cierto es que los gobiernos locales son los que estuvieron, digamos, en la respuesta a la pandemia de manera directa. Han tenido que acelerar su digitalización, han tenido que acelerar su toma de decisiones con otros actores, han tenido que acelerar su desarrollo de distintas capacidades, el manejo de datos. Me parece que toda esa presión acelerada que vimos en este año con el tema del COVID, sigue atacando temas estructurales clásicos del plano local. Como lo decían un poco en las recomendaciones en las recomendaciones del video. Pero se han acelerado en materia de que el COVID ha acelerado esa respuesta y está dando a nivel local poniendo una enorme presión, y creo que ahí van a haber aprendizajes muy interesantes sobre esas transformaciones que son necesarias en el plano local, entre ellas sin duda el de las capacidades, que lo mencionaba una de las colegas en el video que ustedes mostraron, ¿no? La gestión local abierta resulta una gestión contemporánea absolutamente necesaria, porque no solamente tiene que ver con la transparencia y con la toma de decisiones de manera más transparente, sino particularmente con poder ser más inteligente a la hora de trabajar con actores dentro de la propia administración como actores fuera de la administración, y en eso los gobiernos locales tienen mayor ventaja porque tienen ecosistemas mucho más desarrollados en materia de sus ecosistemas, no solo de sociedad civil, sino de toda la variedad de actores que operan a nivel local, sean culturales, sociales, asambleas, cámaras de comercio, grupos estudiantiles, grupos educativos, toda esa rica variedad de actores y actrices que operan en el plano local. Nuestra expansión local, como les comentaba, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, que recuerden que fue una organización que se crea con el objetivo de generar un estándar compartido, donde sociedad civil y gobierno pueden, a través de una determinada estructura, digamos, de codiseño, desarrollar compromisos que promuevan la colaboración, la transparencia y la participación ciudadana. Y como bien decía José, se han realizado más de 3.000, 4.000 compromisos a nivel global, de mayor y menor impacto, por supuesto, en una comunidad que ha tomado el compromiso de seguir esa estructura, esa guía de co-creación, y aplicarla en su plano nacional, en este caso. Y como les comentaba, nosotros hemos ampliado este año esta estrategia a través de un proceso de diseño que se llevó en los últimos 2 años, donde participaron muchos gobiernos locales, participó comunidad de gobierno abierto a nivel global, y la nueva estrategia local tiene estas 3 grandes áreas de trabajo. No voy a entrar en cada una, pero bueno, la expansión a nuevos miembros, que pasamos de 20 miembros a 70, que son ahora, que se acaban de sumar este año. Trabajamos en mejorar la relación entre lo nacional y lo local. Esto es un obviamente viejo desafío. Muchos gobiernos nacionales, probablemente María Pía lo habrá dicho al comienzo, el rol nacional en promover iniciativas de apertura a nivel local es súper importante, pero también es cierto que los gobiernos locales tienen una independencia y una posibilidad de también generar iniciativas más particulares o más granulares a nivel local. Y eso es súper interesante. Entonces está bueno entender dónde está la propuesta de valor que los nacionales pueden traer a los locales, y dónde está aquellas áreas en donde los locales está mejor dejarlos solos y que desarrollen sus iniciativas de manera independiente. Pero bueno, la coordinación y el diálogo siempre es necesario, especialmente también porque a nivel de recursos y capacidades el gobierno nacional tiene mucho para ofrecer a nivel local, pero es cierto que los gobiernos locales tienen una enorme potencia
un enorme conocimiento de sus actores, de sus ecosistemas, y creo que eso hay que capitalizarlo. No estoy diciendo nada nuevo con esto. Finalmente, todo lo que es el área de conocimiento y aprendizaje, donde estamos trabajando en justamente acelerar la comunidad de prácticas sobre gobierno abierto local, en el marco de esta nueva estrategia, fomentando comunidades prácticas y bueno, participando también en espacios como este donde escuchamos y aprendemos en conjunto y formando una comunidad, ya que las comunidades de aprendizaje sobre las gobernanzas locales hace mucho tiempo que vienen trabajando en esto. OGP hace 4 años que está ya trabajando en el plano local, y esta nueva estrategia busca ir mucho más en profundidad y aprender un poco de los que tienen también más experiencia, trayendo el ángulo de apertura, obviamente, desde nuestra experiencia como organización. ¿Por qué local? Lo decían ahí, lo decían muy claramente ahí en las presentaciones anteriores, ¿no? La cercanía de la ciudadanía con el Estado en los tres poderes, la riqueza de los ecosistemas, la variedad de iniciativas que aparecen a nivel local en materia de apertura es súper rica, trascienden por supuesto los temas clásicos quizás de transparencia y se meten en verticales temáticos súper interesantes, que obviamente van desde la educación, la salud, el transporte, la gestión de residuos, la planificación local, el espacio público, la inclusión de comunidades. De todos estos ecosistemas, digamos, a nivel local tienen una riqueza enorme y hacen al concepto de gobierno abierto mucho más potente, incluso ocurriendo desde mucho antes de que el concepto probablemente de gobierno abierto existiera, ¿no? Fue en las plazas de los pueblos en donde se generaron las primeras discusiones y los espacios para la conversación, y fue en esos lugares hiperlocales, ¿no? Ya no solo locales, sino hiperlocal, con ese nivel de granularidad. Y la tradición, por supuesto, respecto a lo que decía, a la enorme experiencia que las jurisdicciones locales tienen en materia de participación ciudadana y de conexiones con ciudadanos, con muchas cosas que ya existen. De hecho, esta nueva estrategia local simplifica mucho el proceso para básicamente ser complementario a esas tradiciones que existen en el plano local. No viene a plantear una estructura de trabajo, un estándar o una forma de hacer las cosas, sino justamente poner en valor aquellos espacios que ya existen bien instalados, ¿no? Esa tradición de participación que existen a nivel local, con sus desafíos, porque me parece que como bien se decía antes, y recién estaba justo en otra llamada con una conferencia en Macedonia del Norte, y estábamos justamente hablando de lo mismo, digamos. Los desafíos presentados en este video que mostraban antes de las 8 recomendaciones son desafíos estructurales que nadie ha logrado resolver en su totalidad. Hay grandes ejemplos y aparecen enormes buenos casos, pero nadie lo ha logrado todavía participar, y creo que es válida este espacio que arma Kaleidos para discutir también cómo acelerar esa transformación, y en la vista de lo que pasó este año que tenemos que promover. Desde nuestro programa estamos muy enfocados en estos 3 grandes ejes a nivel local. Como saben, la Alianza para el Gobierno Abierto trabaja en un arco grande temático de gobierno abierto, pero puntualmente en local hemos elegido enfocarnos mucho en estas 3 áreas, ¿no? En el tema de los servicios públicos, en el tema de la inclusión y en los espacios ciudadanos, en fortalecer los espacios vinculares que ya pueden existir, acelerarlos, expandirlos, mejorarlos, asegurarnos que todas las personas estén incluidas en el desarrollo del ciclo de políticas públicas, y trabajar en los verticales de los distintos servicios públicos, que son directamente el proxy directo hacia los ciudadanos. Entonces ahí es donde está un poco nuestro interés, y por supuesto el tema de las capacidades, lo decía creo que alguien en el video. Las capacidades, digamos, yo defiendo mucho la tradición de formación en gestión pública, y que el Estado tiene enormes capacidades y gente muy talentosa trabajando. Pero también es cierto que en los últimos 10 años la aceleración de tanto tecnológica, digital, como de nuevas iniciativas, de nuevas capacidades, se ha acelerado un montón. Hoy se la enmarca dentro de lo que es transformación digital, o también se está hablando ahora también mucho de GovTech, y bueno,
distintas narrativas, que me parece que en el fondo todas hablan un poco de lo mismo, pero que tiene que ver también en cómo construimos una capacidad en el sector público y particularmente en el local para poder gestionar de una manera más abierta. La apertura no solo es un componente, digamos, de transparencia y que hace que uno conozca, digamos, de qué manera se toman decisiones, cuál es la información que tiene una determinada área. Compartir información dentro de una misma organización la hace mucho más ágil. Eso es crear un ecosistema mucho más sano de información que hace más inteligente a la organización a la hora de tomar decisiones y a la hora de entender sus gestiones, ¿no? Creo que el problema de los silos en información no es muy distinto al problema de los silos a nivel de las personas y de los equipos de trabajo dentro del sector público, pero también esto pasa en el sector privado, pasa en el sector académico, pasa en distintas áreas del Estado. Creo que son problemas comunes que cuando uno se sienta a hablar con otras organizaciones aparecen claramente ahí, y que esa apertura también tiene que enseñarnos en el caso del Estado particularmente, pero de las otras organizaciones también, a cómo trabajamos mejor en conjunto. ¿No? Cómo mejoramos nuestra capacidad a nivel de cooperación y cómo somos más inteligentes en esa cooperación. Y creo que la pandemia ha mostrado grandes deficiencias a nivel internacional en esta materia, también grandes oportunidades y grandes logros a partir de iniciativas innovadoras de coordinación, pero aprender que la apertura es una condición de las organizaciones contemporáneas para trabajar de manera inteligente es clave, y eso requiere trabajar en el desarrollo de capacidades para ese tipo de pensamiento, para esa manera de trabajar, y un montón de herramientas que se están incorporando y que ya están siendo incluidas incluso en las currículas de escuelas de gobierno. Ya ni siquiera, no estamos hablando de algo ni siquiera innovador, es algo que ya se vuelve una necesidad. Entonces, cuando se habla de transformación, me parece que hay que poner el punto en transformación. Transformación digital sí, también, pero me parece que de fondo estamos hablando de los mismos puntos que se necesitan convertir a nivel, particularmente en este caso a nivel local, en los que hay que trabajar, y ese desarrollo de capacidades resulta fundamental para tener, este año lo vimos, ¿no? Los gobiernos locales tuvieron que tomar decisiones muy rápido, bajo muchísima presión, con distintos actores, con impacto a distintas comunidades, y eso queda claro que hay que alimentar y mejorar esas capacidades de interacción para transformarse en un tipo de organización que tiene esa capacidad de moverse con mayor agilidad, que cuenta con herramientas para poder adaptarse más rápidamente a escenarios complejos. Este año probablemente más escenario complejo que tuvimos este año, no creo que es difícil encontrar. Entonces creo que fue una gran oportunidad. Volviendo a lo anterior, apertura para qué, construcción de confianza, transparencia sí, mejorar la cooperación, aumentar los espacios de experimentación, que esto lo estamos viendo aparecer muchísimo, tanto dentro del Estado, en el sector académico, en el sector privado, la aparición de áreas de experimentación validada, llamen los laboratorios, o unidades de transformación, o unidades de agilidad. Bueno, hay enorme cantidad de ejemplos ocurriendo con este tipo de espacios que habilitan la experimentación controlada, digamos. El enfoque multiactor para la apertura resulta fundamental, básicamente para poder catalizar toda esa gran riqueza que el plano local provee. Y la mirada del Estado abierto también, ¿no? La verdad que en el plano local aún se hace más evidente que el enfoque debe ser más de Estado abierto que probablemente de gobierno abierto, digamos, porque también los tres poderes están muy en cercanía de la ciudadanía, y eso creo que crea un tipo de simbiosis muy interesante. Entonces está bueno trabajar con esta mirada, y en el plano local se puede aprender mucho más respecto a esto. Les decía que la coordinación nacional-local para nosotros es súper importante a nivel de lo que podemos aprender. Acá, esto es un poco un avance de un producto que estamos terminando ahora, que es un manual donde estamos documentando distintas interacciones nacionales-locales en materia de gobierno abierto, donde gobiernos nacionales han desarrollado iniciativas para promover el gobierno abierto a nivel local.
Y acá hay algunos de los ejemplos, digamos, de las propuestas de valor que el gobierno nacional puede traer al nivel local, a nivel de, como dice acá, promover ideas e innovación, luchar contra el aislamiento y sacar a esos gobiernos locales y conectarlos con una comunidad más amplia y poder acercarles distintos tipos de apoyos, generar distintos incentivos. Esto se hace con obviamente recursos o reconocimiento, formación, eh, ayudar a un desarrollo institucional donde estas políticas también se fortalezcan y mejorar la coordinación de estándares. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, el tema de datos abiertos sería un claro ejemplo, pero bueno, hay muchos otros ocurriendo, acceso a la información, bueno, hay una gran variedad a nivel de coordinación, pero está claro que, por lo menos de vuelta hablando en el contexto de nuestra organización y en el marco de gobierno abierto, sigue siendo muy necesaria la interacción nacional-local, puede tener muchos beneficios, y nosotros ahora en el programa local hemos tenido incorporaciones de jurisdicciones locales con muchísima experiencia, mucho más avanzadas en materia de gobierno abierto, que vienen haciendo cosas muy interesantes, y otras que están un poco más atrás. Ahí el rol de los gobiernos locales en también ser un poco un acelerador o dar el primer empujón para que después puedan seguir solos, resulta importante, y creo que eso no va a cambiar, también en la medida que los gobiernos nacionales son los que manejan muchas veces los presupuestos, según la coordinación política de cada jurisdicción. Algunos compromisos que han hecho gobiernos locales dentro de nuestro programa, José un poco lo adelantaba, la co-creación de políticas públicas es el centro de nuestra línea de trabajo en la alianza. De ahí se desprenden los aprendizajes, las evaluaciones, la co-creación, el desarrollo de comunidades. Y acá quería simplemente compartirles algunos ejemplos concretos de estas iniciativas. En el caso del estado de Kaduna, en Nigeria, tienen un programa que se llama Ojos y Oídos, que es básicamente un programa de monitoreo ciudadano de todo lo que tiene que ver con obra pública, inversiones públicas, construcciones y demás, que se realizó en conjunto con organizaciones de sociedad civil, y están incluyendo también dentro de este plan la implementación del estándar de datos para contrataciones abierta en el estado de Kaduna. Y esta plataforma permite justamente, les decía, el seguimiento ciudadano, y esto se utiliza incluso también en espacios como consejos o asambleas ciudadanas, en donde se utiliza la misma plataforma para visualizar y poder abrirle a la comunidad qué es lo que se está produciendo. Esto probablemente ustedes lo conocen mejor que yo, pero es el Plan de Acción 2018-2020 del País Vasco, con algunos de los temas que han tocado este año o sea, en 2018-2020 con su plan de acción, con distintas temáticas. Estuvimos hace un tiempo con todo lo que fue el trabajo de Open Schola, que es un proyecto que a nosotros nos y a mí particularmente me interesa un montón, me parece que es súper interesante, y bueno, esta comunidad de Kaleidos ha estado muy involucrada también en este trabajo de atacar el tema de la formación ciudadana y crear espacios distintos, ¿no? para también cómo aumentamos esa educación cívica tan necesaria para la participación de la que estamos tanto esperando, bueno, cómo la podemos generar. El proyecto Open Schola me parece que es realmente muy, muy, muy interesante para analizar y para desarrollar, y de hecho lo estamos siguiendo de cerca. El caso de la libertad en Perú, que está trabajando en compromisos relacionados al mapeo de proveedores de agua y servicios de saneamiento, en servicios absolutamente básicos. Esto, varios de nuestros miembros locales han traído este tipo de iniciativas, donde volvemos, y esto siempre nos trae la potencia que trae el gobierno local, ¿no? Siempre de las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y esto lo vemos nosotros un montón aparecer dentro de nuestros miembros locales, y volviendo a lo que decía, al foco en los servicios públicos en materia de gobierno abierto, es poder asegurar el acceso
y mejorar el acceso a este tipo de servicios absolutamente básicos para la ciudadanía, y especialmente aquellas ciudadanías prácticamente invisibles, como contaba el ponente anterior. Secondi Takoradi en Ghana también está trabajando mucho en temas de visualización de desarrollo de infraestructura, ha tenido un rápido crecimiento, una enorme cantidad de empresas y de extractivas han aparecido en la región con muchísimo desarrollo, y sociedad civil y gobierno desarrollaron esta plataforma llamada STMA 360, que visualiza los distintos casos del suelo, ¿no? Del uso del suelo, pudiendo hacer un seguimiento mucho más ordenado de lo que está pasando justamente en el territorio, y aumentando el nivel de, digamos, de control, de monitoreo y de impacto que está teniendo esto también en Secondi, tanto a nivel social como a nivel climático, como a nivel económico, en esta acelerada aparición casi disruptiva, y que generaba también bolsones de corrupción al ser totalmente invisible o poco transparente el proceso de adjudicaciones, contrataciones y demás, que este proyecto viene a intentar, digamos, atacar o colaborar en el ataque, digamos. Esta es la plataforma de Secondi. Bueno, el caso de Madrid también interesante. Ya Madrid ha logrado, yo creo que casi institucionalizar su plataforma Decide Madrid, que lo hemos visto, digamos, mucho este año también, lanzando distintas iniciativas de participación ciudadana y de llamado a la ciudadanía para participar en distintas áreas temáticas, desde el uso de la plataforma, y convocando distintos tipos de proyectos. Esto ya institucionalizado, que creo que también es un tema súper importante, blindar estas iniciativas para que ya se vuelvan una norma, y después podemos trabajar en mejorar el acercamiento de más ciudadanos, y taclear un poco esa falta de confianza y esas distancias que a veces se producen, pero ir generando instancias concretas que ya existan y después ir mejorándolas resulta súper importante. En Buenos Aires, otro ejemplo, en este caso la interacción también con salud, que es salud reproductiva en este caso, que fue un proyecto entre el gobierno de la ciudad y la Fundación Huésped, que es una fundación que trabaja en temas de prevención de VIH, y utilizaron un dataset que estaba prácticamente abandonado, donde eran todas las bocas de expendio de material de salud reproductiva, tanto informativo como preservativos, y distintos materiales, y generaron una plataforma, digamos, para hacer mucho más amigable y accesible el acceso a estos productos que se entregan de manera gratuita, y poder fortalecer un poco estas iniciativas. Un minuto y termino. Bueno, iniciativas de contrataciones abiertas estamos viendo aparecer un montón, y que en el plano local se están volviendo también cada vez más estandarizadas. Ya no es el tema de contrataciones abiertas algo que solamente se habla a nivel nacional, se está volviendo un estándar clave en materia de datos públicos, el tema de la contratación en un formato que sea, en el formato, digamos, en este estándar internacional. Les contaba ahí las áreas de política pública en las que nosotros estamos trabajando y que estamos de alguna manera llevando también a nuestro entendimiento local, que son las áreas de trabajo de la Alianza, las áreas temáticas de trabajo de la Alianza, que obviamente estamos acercando en el plano local para ser retroalimentadas a través de la experiencia que ya los gobiernos locales tienen. Los que les comentaba de Estado abierto, las posibilidades, digamos, de los tres poderes a nivel local tienen mucho más sentido. El tema de innovación pública, esto es también lo que les decía, el tema de los laboratorios, la aparición de distintas unidades de práctica. Esta es una foto de la reunión sobre innovación pública que se hizo el año pasado en Sao Paulo, con muchas organizaciones. Me imagino que acá también debe haber habido gente de España, porque España es un lugar que tiene varias iniciativas ocurriendo en esta materia, súper interesantes. Y la verdad que hay una creciente comunidad global que está apareciendo para desarrollar este tipo de servicios, tanto a nivel local como a nivel nacional.
A la izquierda está un libro que produjo el ENAP sobre ciclos de vida de laboratorios de innovación pública, y a la derecha un manual de estrategias de innovación pública para gobiernos locales del Estado de México. Son productos que no tienen más de 2 años. Un año, el de Edomex debe tener 3 meses, y el ciclo de vida de laboratorio salió a principios de año. Son productos muy, muy nuevos, hablando de vuelta del tema de capacidades que ustedes mencionaban en esas 8 recomendaciones. Personas al centro, esto no tengo ni que decirlo, lo que ya comentaban, la enorme oportunidad que traen los gobiernos locales respecto a realmente poner mucho más al centro a la ciudadanía y hacerlas parte. Y creo que no voy a entrar en el tema de democracia digital y GovTech porque no me queda el tiempo, José, pero me parece que es un tema también que este año estamos viendo muy acelerado, y este es perdón, me puse mi alarma. También muy acelerado, pero me parece que también requiere toda una discusión muy focalizada para la temática digital, que vemos muy acelerada y quizás demasiado optimista desde mi punto de vista, y hay que realmente sentarse a pensarla muy bien porque va a traer enormes desafíos, ni hablar a nivel local, donde hemos visto acelerada la digitalización. Les contaba en este concurso que estuve haciendo de jurado, la cantidad de iniciativas que estamos viendo y gobiernos que fueron digitalizándose rápidamente este año para ciertos servicios, para ciertas partes, para ciertas aplicaciones, pero quedan todavía enormes desafíos pendientes. Paro ahí para no extenderlo, José. Así que espero haber sido claro y poder haber aportado un poco a tu pregunta en esta sección. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Rudy. Si te parece bien, han aparecido 2 cuestiones por línea interna que me gustaría compartir contigo, a ver cómo las ves. Te las planteo las 2. Una es, dicen, has hablado de estándares compartidos y generados desde la administración y la ciudadanía. ¿Vienen estos estándares asociados a indicadores también? Y la segunda es, muy interesante, los espacios de experimentación, y luego pone entre comillas, controlada. ¿Cómo se gestiona esto? ¿No son términos contradictorios? Empiezo por la segunda. No me parece que no son contradictorios en la medida que uno monitoree, evalúe y entienda los espacios de experimentación como un lugar en donde es importante entender qué es lo que está tratando de atacar, y eso tiene que ver con la institucionalización de estos espacios. Los espacios de experimentación siempre sufren ante los cambios de gobierno y ante la falta de una fuerte, digamos, estructura alrededor para poder formalizarse e institucionalizarse, para que no queden como unidades de innovación, como silos, y se transformen en algo que se despliegue a nivel de la administración. Me parece que es súper importante, cuando uno aborda crear este tipo de espacios, entender qué es lo que quiere generar, cómo lo va a medir, cómo lo va a evaluar, dónde está Y ahí me parece que todas las áreas que trabajan en temas de monitoreo, evaluación de políticas públicas, planificación, son tus mejores aliados dentro del sector público para pensar en estos espacios, porque son los que tienen ya las matrices y la manera de mirar en este caso al gobierno, sería en este caso, y sumarlas como aliados para esa evaluación, para entender dónde están esos lugares que uno quiere trabajar. Entonces, dentro de ese perímetro de experimentación, me parece que aplicarle una matriz racional de cómo va a evaluar, de cuáles son los indicadores que uno va a mirar, resulta fundamental. A mí me ha tocado coordinar laboratorios y esto lo entendí medio a la fuerza y a los golpes. Cometí errores con el laboratorio de la Ciudad de Buenos Aires, donde hicimos un montón de cosas y llegamos un poco más tarde a agregarle esa estructura de policy alrededor, de entender qué es lo que queríamos mirar, cuáles eran los outcomes, pero también es cierto que el caos genera un montón de aprendizajes también que después pueden ser escalables. Entonces, de mi lado no vas a escuchar nunca que yo voy a matar la experimentación y un poco el caos, porque me parece que es rico y que es interesante, pero está claro que si dentro de un lugar tan complejo como el público para operar,
vos no creás una fuerte estructura alrededor, escalar estos lugares, institucionalizarlos, va a ser muy difícil. Está claro que la innovación no puede ser algo de un laboratorio público, tiene que estar en todas las áreas bien distribuido. Y la primera pregunta, me repetís porque no terminé de entenderla, lo de los estándares. Si has hablado en un momento de tu intervención de estándares compartidos generados desde la administración y la ciudadanía. Entonces la pregunta es, Sí. ¿hay vinculados a estos estándares algunos indicadores? Mira, es buena la pregunta. Es buena la pregunta. Me parece que por lo menos en mi experiencia, lo que yo más he visto respecto a esto tiene que ver con políticas públicas más novedosas. Creo que todo lo que tiene que ver con datos abiertos generó mucho trabajo con sociedad civil, probablemente no tanto con la ciudadanía de manera totalmente abierta. Fue un trabajo con organizaciones de sociedad civil y creo que en los últimos 10 años hemos visto cómo mucha de la narrativa en materia de datos abiertos, por ejemplo, fue muy co-creada y se fue desarrollando de qué manera íbamos a mirar y evaluar y analizar el impacto de datos abiertos. Después creo que en los datos abiertos se ha institucionalizado y esos estándares ya se han vuelto de una manera. Pero creo que hubo ahí un muy interesante ejemplo de coordinación para esos estándares que hoy empieza a ser necesario, por ejemplo, en las discusiones de las estrategias digitales, las estrategias de inteligencia artificial, y hace poco estuvimos con Los Ángeles, que está trabajando una ley de derechos digitales, y está promoviendo espacios de conversación ciudadana para involucrarlos en el desarrollo de esa estrategia y la inclusión de buenas prácticas. Quizás no van a ser estándares técnicos, pero sí van a ser estándares desde el punto de vista de cuáles son esas preocupaciones ciudadanas que hay que poner sobre la mesa. Entonces creo que el ejercicio es válido, y acá es donde el gobierno abierto tiene una enorme oportunidad de involucrar a la ciudadanía en ese tipo de desarrollos, especialmente si estás hablando de una temática tan novedosa y con tanto impacto ciudadano como pueden ser los temas digitales. En todas las iniciativas, en todas las agendas digitales globales, a mí me tocó coordinar un grupo en el G20, por ejemplo, se habla el multi-stakeholder approach. Los múltiples actores deben estar involucrados. Nadie lo hace de manera yo diría, completa. Es muy difícil, extremadamente difícil. Y se está viendo, esto se está acelerando rápidamente, pues estamos empezando a entrar en temáticas muy complejas de discutir. Entonces creo que ahí hay una oportunidad para el tema de los estándares. Me parece que más que nunca van a requerir modelos, digamos, de escucha ciudadana mucho más sofisticados probablemente para sentarse e involucrar a la ciudadanía en estos temas. Muy bien, muchísimas gracias, Rudy. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, tus experiencias. Gracias por el esfuerzo de estar aquí. Te estás conectando ahora desde Argentina. Muchas gracias, José, y saludos a toda la comunidad de Caleidos. Muy bien, gracias, Rudy.